Hola, bienvenido a otro tutorial. En este caso vamos a hablar del sistema de transporte y vamos a utilizar una presentación del profesor Isaac Buzo. El sistema de transporte tiene dos características que lo hacen fundamental para la geografía, que son la vertebración del territorio. Cualquier territorio es sinónimo de control, y para que haya control sobre este es necesario que los medios de transporte y la infraestructura conecten bien todo este espacio. Y el desarrollo actual del transporte de datos, estaríamos hablando de las telecomunicaciones, que al fin y al cabo es otro tipo de transporte. Si hablamos de las características de España en relación con el transporte, pues en primer lugar hay que destacar que el medio físico es desfavorable. Eso hace que construir la infraestructura sea más caro. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque España es un país con muchísimo relieve y una elevada altitud media. Y en segundo lugar porque el medio físico es bastante desfavorable. Nuestras condiciones provocan que haya precipitaciones torrenciales, que en invierno haya fuertes heladas, que haya abundantes nieblas, y todo eso provoca un deterioro de la infraestructura de transporte. Aquí vemos, por ejemplo, la zona de Despeñaperros, que es un caso clarísimo de zona que tiene que adaptarse a las condiciones del medio. Si hablamos de la red terrestre y la red aérea, su característica principal es que estas son radiales, es decir, tienen su centro en Madrid y desde Madrid se distribuye todo el transporte nacional. Esto quizás sea más grave en la red de carretera y ferrocarril, porque en las redes aéreas pues el tiempo de desplazamiento es menor. Eso además provoca, sobre todo en la red terrestre, que los desplazamientos dentro de las zonas periféricas sean más complicados, porque es muy fácil llegar al centro, pero es muy difícil desplazarse por las zonas periféricas. Otro problema, el predominio del tráfico por carretera en los desplazamientos de pasajeros y mercancías. Eso provoca pues los atascos y que el mantenimiento de esta infraestructura sea más caro. ¿Por qué? Porque su elevado uso provoca que se deterioren con más facilidad. Otro aspecto a tener en cuenta serían los desequilibrios territoriales en cuanto a densidad, intensidad y calidad. Está bastante claro que las zonas de las grandes áreas metropolitanas son las zonas con mayor densidad e intensidad de tráfico, pero también es verdad que cuentan con una mayor calidad de infraestructura. Aquí vemos, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Valencia. Sin embargo, en las zonas de menor accesibilidad, pues esta red es bastante deficiente. Si hablamos del ferrocarril, pues se ve bastante claro que hay un eje diagonal que parte desde la zona de Huelva, Cádiz, sube por Sevilla, Córdoba, se dirige a Madrid, luego a Zaragoza y luego a Barcelona, que es un eje que está bastante bien conectado. Sería el llamado eje Sevilla, Madrid, Barcelona, y el eje mediterráneo o el litoral mediterráneo, que están bien conectados. Sin embargo, la periferia fronteriza o el sureste español pues cuentan con una red bastante deficitaria. Otra característica sería que las competencias sobre transporte están repartidas entre estados para aquellas infraestructuras que circulan por más de una comunidad, las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Por último, señalar que la política española de transporte se rige por un plan director, que actualmente ha cambiado su nombre y se llama Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte, y cuyos objetivos pues, son básicamente ser más rápidos, ser mejores y dar una mayor integración. Aquí vemos cómo España se integra dentro de la Unión Europea, aunque es más que evidente que nuestra densidad de tráfico y nuestra calidad pues, es bastante menor que, por ejemplo, la del centro de Europa. Y una última característica sería es el elevado impacto ambiental que tiene la construcción de
esta infraestructura. En primer lugar, por el impacto visual. En segundo, por el ruido. Y en tercer lugar, por la contaminación atmosférica. Habría que incluir otro impacto, que es el impacto, simplemente el hecho de construir, de esa cantidad enorme de superficie de carretera o ferrocarril, que provoca un impacto en superficie bastante grande. Ahora pasamos a hablar de la red de transporte. La carretera presenta un diseño radial que viene heredado de los Borbones y que se vio intensificado con la política franquista. Las competencias están repartidas entre Estado, comunidades autónomas y diputaciones, y las características técnicas son muy variadas. Problema: que la mayor parte del tráfico de mercancías y pasajeros se hace utilizando este tipo de transporte, lo cual hace que esté bastante masificado. Desequilibrios, pues son bastante claros, como hemos visto. La densidad es mayor en las comunidades más desarrolladas y menos las comunidades más pobres o con un relieve más accidentado. La intensidad, de igual modo, es más importante en las zonas más desarrolladas, eje mediterráneo, eje cantábrico, eje del Ebro, y en la zona cercana a Madrid. Y la accesibilidad, pues, se deriva también de esto. ¿El país que está intentando? Pues está intentando dar una red más densa, conseguir una mejor calidad y el desarrollo intermodal. Y la red de carreteras española aspira a integrarse con la red de la Unión Europea, cosa que poco a poco se está haciendo, sobre todo en las zonas más cercanas a Francia. Si vemos el ferrocarril, tuvo un desarrollo muy importante coincidiendo con la revolución industrial, pero su situación ha evolucionado hacia una menor preponderancia, tanto en pasajeros como en mercancías. Su situación financiera es bastante mala, sobre todo porque los costes de explotación son muy altos, y se compone de tres redes. Renfe, que es la mayoritaria y que tiene una estructura radial y arboriforme, y además el problema que presenta esta red es que está bastante anticuada. La FEVE, o Ferrocarril de Vía Estrecha, que presenta 2.000 kilómetros, pero que está infrautilizada y que no tiene mucho uso, sobre todo tiene un uso turístico. Y la red de alta velocidad, que sí tiene un uso muy importante, pero que se ha centrado en las zonas que ya de por sí contaban con mayor accesibilidad, aparte del alto coste que conlleva su construcción. Las características técnicas, pues hay muchísimos contrastes, pero en general se habla de una red viaria o de ferroviaria vieja. El tráfico de viajeros y mercancías debe reorientarse, sobre todo en el sentido de aprovechar el transporte de mercancías que provengan de los puertos. Existe un gran desequilibrio territorial y se aspira a una mejor integración con la Unión Europea, existiendo varias dificultades, entre ellas los Pirineos, y el otro problema sería el ancho de vía español, que es diferente del resto de Europa. Transporte marítimo. La red portuaria se distribuye entre lo que son los puertos del Estado, que son puertos comerciales, y los de las comunidades autónomas, que son los puertos pesqueros y los puertos deportivos. Si hablamos del transporte en pasajeros, domina sobre todo el tráfico interior, entre islas, y el exterior es escaso, sobre todo el que destaca el de conexión con África, por ejemplo la línea Algeciras-Tánger o alguno de estos. Destaca también el transporte de cabotaje, sobre todo el transporte del petróleo, y es importantísimo el transporte de mercancías porque tenemos una posición geoestratégica. ¿Desequilibrios territoriales? Pues efectivamente hay prácticamente 4 o 5 puertos se llevan la mayoría de las inversiones, que serían el puerto de Algeciras, Las Palmas, Barcelona, Valencia y Bilbao. En el futuro, pues se busca una especialización como centro de captación y distribución de mercancías para mantener esa posición geoestratégica de España. Transporte aéreo. Pues sin dudarlo, la red de aeropuertos es amplia, si bien el aeropuerto más importante, el que actúa como hub, es el aeropuerto de Madrid-Barajas, que es el que mantiene más conexiones nacionales e internacionales. El transporte de pasajeros y mercancías, pues sobre todo destaca el transporte de pasajeros, ya que España es una potencia turística, y existe un claro desequilibrio entre algunos aeropuertos, como serían Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias,
ciudades mediterráneas y Bilbao, que tienen un uso bastante fuerte y que son rentables, y una gran mayoría que están infrautilizados y que ha supuesto una gran inversión para España y prácticamente pues no se utilizan. Algo a destacar o destacable es la aparición de las compañías de bajo coste que han promovido el uso de algunos aeropuertos secundarios y que han aumentado bastante el uso del avión. Con esto terminamos la explicación sobre el sistema de transporte español. Si tenéis alguna duda podéis preguntármela en clase.